policía José Freddy Díaz Camayo tiene un abogado, don Daniel Neira Ríos. Abogado Neira, buenos días. Muy buenos días a todos los que componen la mesa de trabajo de Blue Radio y a la innumerable audiencia de este importante programa. Señor abogado, ¿dónde está el policía? La información que tiene esta defensa es que él se encuentra fuera del país desde hace ya varios años. La verdad es que para el trámite de casación e incluso para el trámite de acción de tutela que se presentará esta semana no requiero de la presencia ni el contacto con él a nada distinto a la firma del poder, que fue lo que ya realizó por vía electrónica, abogado, través de contactos con la esposa. Entonces lo que tengo es que estar fuera del país. ¿El policía José Freddy está literalmente fugitivo hoy? Lamentablemente, pues sí, esa sería la denominación. Sí. Porque se quedó esperando la justicia que nunca le llegó. ¿Y se voló de Colombia por el soborno de 50.000 pesos? Resulta que ni siquiera es por eso. Cuando se presenta este caso que le genera el retiro de la institución, esta persona tiene unos serios problemas de salud porque en una circunstancia de inseguridad en el país fue objeto de varios disparos al realizar un trámite bancario. Y pues al quedarse sin trabajo y sin la posibilidad de los recursos para poder atender todas las afectaciones que ello le generó, un familiar en el exterior se ofreció a brindarle esa ayuda. Y pues por eso la acogió, y pues mientras tanto pues esperando que la justicia tomara decisiones. Entonces digamos era como voy a que me atiendan mis tratamientos mientras que la justicia resuelve de fondo el asunto. Abogado, pero él estando en el exterior frente a esta sentencia pues ya definitiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿ha hablado con usted o el proceso lo dejó ahí a lo que el abogado haga? Pues sí, porque él no tendría ya ninguna participación en ninguna instancia, es decir, ni siquiera podría rendir una declaración adicional para el proceso. Entonces, el trámite de casación lo que requiere es que la Corte revise como tal el proceso, y para eso solamente con el poder bastaba. Lo mismo que ahorita para el tema de la acción de tutela, solamente el documento donde él me habilita para ejercer esa acción en su nombre y representación, pero no tendría la opción ni siquiera de que algún magistrado diga queremos hablar con él. Eso no aplicaría en este tipo de trámites. Entonces, por lo mismo, al no requerirse su presencia dentro de la actuación para que ella se mueva, pues no se hacía necesario que permaneciera pues aquí en el país, sabiendo que tiene que darle prioridad a su tema de salud. Claro, pero en este caso la Corte seguramente lo va a pedir en extradición. Suena un poquito exótico que por 50.000 pesos se vaya a mover el aparato judicial de todo el Estado y se vayan a invertir o a gastar 300 millones de pesos para todo ese proceso. ¿Su cliente, doctor Neira, estaría dispuesto a presentarse aquí en el país? En el último contacto que logramos tomar vía Zoom, que es con lo que pues, nos comunicamos ocasionalmente, para contarle qué ha pasado en el proceso, manifestó que cuál era la última opción que podía tener, y después frente a eso se habló de la acción de tutela contra providencias judiciales, y manifestó que agotado ese que era la última opción, el último cartucho, la última esperanza, independientemente de cuál sea el resultado que arroje la acción de tutela, él haría presentación voluntaria al país. Es decir que lo que me manifestó, no sé si realmente lo cumpla, pero lo que me manifestó es que tan pronto se agote ese trámite, ya estando definitivamente derrotado, si eso llegara a ocurrir, ya no, pues al ver que no tendría otra posibilidad, no haría nada distinto a presentarse, pues más por el tema de volver a retornar a su acompañamiento familiar. Porque pues en la lejanía lo que falta es eso, ¿no? Que como no tiene la familia, pues eso jala a que la persona tenga que verse obligada a retornar. Sí, doctor Neira, ¿su defendido pidió 50.000 pesos o la empresa ofreció 50.000 pesos, la empresa transportadora, quiero decir? Ni lo uno ni lo otro, e incluso no, pues, alguien podría pensar que, pues como es el defensor, pues va a decir que no, ¿no? O que el procesado va a decir que no porque es el procesado y que adopte una postura que le convenga. Pero a esa conclusión incluso llegó el honorable magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa cuando salvó el voto, y dice aquí no está demostrado en ningún momento que se haya hecho ningún pago de ningún dinero. Aquí el único problema que tiene el cliente, o la única irregularidad que cometió, pues no fue otra que ponerse a hacer favores, es decir,
En realidad, si la Corte quisiera, la justicia quisiera condenarlo, debió haber hecho por un tema de tráfico de influencias o alguna situación similar, porque pues se aprovechó el de la empresa de transporte de esa amistad con el patrullero para agilizar un trámite, pero sin que esto fuera a cambio de ningún dinero, es un tema de amistad. Sí. Pero la pedida de dinero jamás existió, que es lo que genera pues más rabia en este tipo de procesos. Claro, pero usted nos dice, doctor Neira, que van a apelar una tutela, es decir, que ante esta casación, esta decisión de la Corte Suprema, ustedes podrían ir a una acción de tutela para decir, mire, aquí, según su posición, no está demostrado que el patrullero recibió los 50.000 pesos y van a intentar tumbar vía tutela la decisión. Sí, señor, que es un proceso bastante difícil porque quien resuelve la tutela va a ser la misma Corte, en primera y segunda instancia. Otras salas, o sea, otros magistrados, pero de todas maneras la misma Corte compitiendo con su propio ego a la hora de emitir una decisión contra ella misma. Pero resulta que es un derecho que todos conocemos, incluso no se necesita ser abogado, y es que la duda siempre debe tenerse en cuenta a favor de la persona que se procesa. Y en este caso ocurrió lo contrario. Aquí se generó una especie de presunción de culpabilidad por ser de tránsito. Entonces, una mala fama que tiene esa especialidad de la policía se utilizó para presumir que si alguien señala que un policía de tránsito recibió plata y que no exista prueba alguna, ni foto, ni el billete, ni el video, ni testigo, ni nada, hay que creerle al ciudadano porque el policía de tránsito es propenso a esos temas de corrupción. Que recibió un billete de 50.000 pesos, ¿o no? No, en absoluto. Tal es así que él, normalmente todo procesado guarda silencio porque eso es hecho al interior del proceso. Y esta persona se desprende de ese derecho y decide declarar en su propio juicio, mirando al juez a la cara y contándole qué había ocurrido. Cuando a él le preguntan en el proceso, él dice que el billete de 50 se lo dieron como venganza por la inmovilización del bus. No. Lo que ha manifestado él es que el señalamiento que hace el ciudadano muy seguramente obedece a una venganza por el procedimiento. Él dice dice que la versión de los 50 es venganza, no que el billete... Claro, porque lo que se le pregunta es, bueno, señor patrullero, ¿y por qué cree usted que esta persona va a resultar haciéndole un señalamiento así como de la nada, como tan de chévere, como para perjudicarlo? ¿Qué animadversión tiene pues usted como para llegar a pensar que esta persona puede hacer ese señalamiento? Pues, porque está colino, porque se le hizo el procedimiento. Bueno, en términos pues, muy populares. Eso dicen todos los policías cuando los pillan, aquí entre nos, ¿no? Es que ahí es lo mismo que ocurre, lo que le decía yo periodista, lo mismo que ocurre con el tema de presumir que frente a ser de cierta especialidad, entonces se presuma la mala imagen. Es exactamente lo mismo que nos ocurre a los colombianos cuando salimos del país y de una vez nos dicen, hey, Pablo Escobar. No, yo soy colombiano, no tengo nada que ver con el narcotráfico. Pero es que como es colombiano. Entonces, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Pero es que como es policía, pero preciso de tránsito. Sí, pero abogado, es que usted no nos está contando una parte, y es que los magistrados consideran que había una irregularidad adicional en el hecho en que el jefe, el agente fue a hacer el peritaje, el patrullero fue a hacer el peritaje, dejó el turno abandonado y fue a los patios de inmediato y realizó el procedimiento sin orden judicial. Es decir, ahí por lo menos eso le suma al testimonio del que dice que el patrullero le pidió, pues para uno sentir... Por lo menos como un indicio. Sí, un indicio de que el patrullero no hizo algo bien hecho. No, en realidad, o sea, el turno nunca lo dejó abandonado. Eso hace parte de eso, ese tipo pero de eso exámenes dicen los magistrados. los hace él. Sí, pero no todos. Es que ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo. Esta justicia aquí en este proceso fue una especie de chimoltrufia. Como dice una cosa, dice la otra. Entonces, en primera instancia piensa de una manera, en segunda de otra, y en lo que sería una tercera, que en realidad no es tercera, sino es un recurso extraordinario, ni siquiera entre ellos se pusieron de acuerdo, porque hay uno como el doctor Hernández Barbosa dice, no, aquí delito no, aquí no hay prueba que demuestre ese delito, y los otros dicen que sí. Entonces aquí lo que el patrullero ni siquiera negó, no con los salvamentos de voto. Lamentablemente. Sí. Pero entonces se supone que para que a uno lo condenen tiene que haber una certeza absoluta de comisión de la conducta, porque se aplicaría la frase que siempre que es preferible un culpable libre que un inocente preso, y en este caso le tocó al inocente preso, todo por un tema de mayorías. Sí.
Muy bien, Entonces, doctor. el patrullero jamás ha negado que haya hecho el dictamen. Es más, él, como les digo, declaró en su propio juicio y dijo, sí, mire, yo sí fui a hacer este dictamen. Es cierto, aún no me habían dado la orden, pero la orden tarde o temprano me llegaba a mí porque soy la única persona encargada de hacer No, ese claro, tipo de procedimientos. pero Luz María, inclusive si así hubiera sido, eso es una falta disciplinaria, no un delito. Claro, porque es que uno no, es decir, es como que cualquier autoridad pudiera ir a hacer No, por un eso, pero- allanamiento pero- sin la pero orden. Una cosa Sí. no necesariamente prueba la otra, lo que Bueno, quiero decir. pues, pero la irregularidad suma a los indicios. Doctor Neira, gracias. Para servirles, en el mayor de los gustos. Gracias, Si señor. cuando salga el resultado de la tutela, con mucho gusto se los compartiremos. Esperamos Sí, que señor. sea No, positivo. pues, claro que este caso se va a volver simbólico de la justicia en Colombia o de la injusticia en Colombia, dependiendo usted cómo lo quiera ver. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Casación 48214, salvamento de voto. Muy respetuosamente de la sentencia de la Sala adoptada por mayoría, expreso las razones por las cuales consideré que se debía revocar el fallo de condena dictado por primera vez en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva. Bueno, aquí menciona cuáles fueron las fechas y demás. En este proceso, en mi criterio, dice el magistrado, oído bien, en ese proceso, en mi criterio, no se contaba con prueba sólida que permitiera, más allá de toda duda razonable, declarar que los hechos ocurrieron como los declaró comprobados la segunda instancia y lo avaló la Sala de Casación Penal. Si bien por regla general en la comisión del delito de concusión o en el de cohecho la solicitud de beneficio ilegal se formula de manera discreta y entonces el testimonio de la víctima cobra gran importancia, también su apreciación debe ser muy exigente en orden de constatar su coherencia, especialmente al analizar los momentos previos, coetáneos y en ocasiones los posteriores, en los cuales se desarrolló la conducta. Todo ello, como es obvio, en orden de excluir contradicciones, penumbras y dudas, tras una crítica testimonial fuerte que permita esa tranquilidad que produce la certeza de que se condena a quien es responsable del delito, así la misma derive exclusivamente de la credibilidad que ofrece una sola declaración. Dice el magistrado, me causó mucha perplejidad y ella persiste que el conductor haya decidido denunciar al patrullero aquí condenado al otro día de los sucesos, después de que el policía le ayudó con el peritaje. No se ahondó en el proceso en los motivos que el conductor tuvo para ello y en la sentencia no se dio importancia que merecía el punto, en especial cuando se sabe y se admitió en la misma acerca de la reunión previa entre el procesado, el denunciante y el coordinador de rodamiento de Ecomotor. Era, a mi manera de ver, un interrogante fundamental que la Fiscalía debió dilucidar hacia una mejor reconstrucción de lo sucedido. Para el juzgador, sin esa respuesta, la duda sobre lo sucedido debía imponerse. Creo entonces que no se superó en el presente caso el estado de incertidumbre respecto de la materialidad del delito de concusión y que la sentencia justa era la dictada por el juzgador de primera instancia que en mi criterio debió confirmar. ¿Cuál? Pues la decisión de absolución que inicialmente se le dio al policía. ¿Quién firma esto? El honorable magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, quien se aparta de la decisión de sus propios compañeros de la sala penal y decide darle la razón al abogado Daniel Giovanni Neira Ríos como defensor del policía, quien afirma que no existe una prueba lo suficientemente sólida como para que se condene a una persona a quien debió beneficiársele con la duda en su favor. Y no como ocurrió en este proceso, en el que se presumió la mala fe, el mal comportamiento del procesado por el solo hecho de ser miembro de la Policía Nacional y de la especialidad de tránsito. O sea, fue víctima de la mala fama de esa especialidad. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso.